Wow. Bueno, pues siento escuchar que venís fundidos. Intentaré que la clase de hoy sea lo más amena posible. De hecho, bueno, no sé, igual bien, porque ya os digo, en la clase de hoy hablamos de visualizaciones dinámicas y tengo un poquito de teoría, que intentaré poner ejemplos de que sea así como un poco más divertido. Y después de eso, yo os quería hacer como una pequeña demo interactiva de cómo utilizar Looker Studio, que es una web de Google, para hacer dashboards. Es una plataforma de Google open source que está pensada para hacer dashboards de forma bastante fácil, sencilla, diría yo. Es lo que os comenté en la clase de ayer, que utilizaríamos unos datos de alquiler de bicicletas. ¿Sabéis las empresas tipo Bicing, así de compartir bicicletas? Pues usaremos datos de esos para crear un dashboard de control de cuántos alquileres se están haciendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues si os parece bien, si vais a contenido y buscáis las slides, veréis que he subido las de la clase de hoy. En materiales del docente, ahí hay la sesión, la última es sesión 10, videoconferencia 6, visualizaciones dinámicas y software. Si podéis abrir para ir siguiendo, porque habrá algunos links y algunas cosas que está bien que lo tengáis abierto. Yo lo abro ahora y comparto. Aquí estamos. Dale. A ver, dame un segundo. Listos. Vale. Pues el plan para la clase de hoy, os he comentado, es hablar de visualizaciones dinámicas e interactivas. Aparte de esto, en estas slides hay dos puntos más que en ediciones anteriores de la asignatura se ha comentado, no inciden directamente sobre la asignatura, o sea, no son evaluables, no saldrá en el examen, pero aquí hay unas slides dedicadas a software relacionado con visualización de datos y limpieza y formateo de datos. Ya os digo, esto no es evaluable y yo he preferido, en vez de hacer esto, sustituirlo por una cosa más práctica como, como lo que os he dicho, ¿no? Lo de practicar de hacer un dashboard con esta herramienta de Looker Studio de Google. Si a alguien le interesa profundizar en esto desde un punto de vista teórico puramente, pues que sepa que aquí hay diapositivas con este contenido. ¿Ok? Ok, yendo al grano. Hoy hablamos en la parte teórica de visualizaciones dinámicas e interactivas. ¿Qué es visualización dinámica y qué es visualización interactiva? Similar, pero no es bien lo mismo. Visualización dinámica, ¿os acordáis de un vídeo que vimos el primer día de la asignatura que teníais como un bubble chart del desempeño económico de diferentes países según, no sé si es así, según desarrollo industrial y desarrollo agricultor, algo así, ¿no? Era un bubble chart. Y veíais que cada burbuja correspondía a un país diferente y lo que veíamos es cómo se movían los países en su desempeño económico, como para la derecha y para arriba era mejor y para la izquierda y para abajo era peor, pues tú veías las burbujitas que se movían y no sé si os acordáis que mientras muchos países se iban desplazando hacia arriba a la derecha, o sea, prosperidad económica, Argentina se quedaba ahí haciendo un poco el tontito por la izquierda. Y el punto del presentador era que, pues, que no se habían puesto las pilas, ¿no? Vale. Esa visualización es un ejemplo de visualización dinámica. Tú mires la visualización y aquí si hay dinamismo, se mueven las cosas, ¿no? Eso por un lado. Visualización interactiva es la que requiere de interacción del usuario. Y un ejemplo de esto podría ser, pues lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Un line chart que tiene muchas líneas representadas, pero que el usuario puede pinchar una línea y esto hace que resalte esa línea y las otras queden difuminadas. Esto es un ejemplo de visualización interactiva. O un mapa donde tú, si mueves el ratón y cada vez que pasas por encima de un país,
te sale como un hover, como una etiqueta que te dice el valor de una métrica, ¿no? Pasas por encima de Francia y te dice los habitantes de Francia. Mueves el ratón a Italia y te dice los habitantes de Italia. Pues esto es otro ejemplo de visualización interactiva. Requiere de la acción del usuario para mostrar todos sus datos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué utilizar visualizaciones interactivas? Aquí dice, el propósito es superar las deficiencias que suponen las visualizaciones individuales y estáticas. Ejemplo de esto, el bubble chart que se movía con el desempeño económico de los países. Si, si tú no utilizas el dinamismo, aquí te faltan variables, porque tú solamente puedes ver una imagen congelada. Igual, con un gráfico estático, tú puedes ver el desarrollo, el desempeño económico de diferentes países en un año dado o un agregado en el tiempo. Si tú quieres añadir una variable extra, que es la temporalidad, necesitas un gráfico, o sea, una visualización dinámica. En ese sentido, el dinamismo está superando una deficiencia que tenía la visualización estática. La deficiencia es que la visualización estática no te permitía representar todas las variables que tú querías. Toda la info no se puede meter en un gráfico estático, en este caso. ¿Vale? Más motivos para usar visualizaciones dinámicas e interactivas. Bueno, perdona. Aquí es una recomendación y es que a la hora de crear una de estas visualizaciones tenemos que realmente ver que es necesario y que no es puramente estético. Siempre la funcionalidad la pasamos por delante de lo estético. Entonces es bueno que el dinamismo o la interactividad sean útiles, estén aportando algo. Y aquí se menciona también que el dinamismo y la interactividad pueden ser buenos en exploración y también en presentación, en diferentes fases. Ya daremos más ejemplos, pero un ejemplo de interactividad es poner una visualización con filtros. Imagínate tú, ventas, una visualización que te da información de las ventas. Si tú tienes esa interactividad de filtrar ventas por zona o ventas por mes, claro, en el momento en que el usuario escoge filtros, le estás dando la oportunidad al usuario de explorar, de investigar de algún modo. Pues las visualizaciones interactivas cumplen mucho esa función de dejar al usuario explorar e investigar. Ok. Más aspectos de visualizaciones dinámicas interactivas. Las visualizaciones estáticas solo ofrecen vistas prediseñadas. Referente a lo que decíamos a lo que decíamos antes, el número de dimensiones de los datos también es limitado cuando todos los elementos visuales deben estar presentes en el mismo sitio al mismo tiempo. O sea, yo diría, dicho de otras palabras, cuando tú agregas dinamismo o interactividad, es una forma de agregar nuevas dimensiones, más dimensiones a tus visualizaciones. Poneros, por ejemplo, un mapa acroplético que te diga la población en cada país de Europa, por ejemplo. Cada país tiene una tonalidad de color y esa tonalidad de color va acorde con la población de cada país, ¿no? Ok, esto no es interactivo de momento, un gráfico coroplético, un mapa coroplético. Si tú quieres, aparte de representar la población de un país, quieres representar una segunda variable cuantitativa, como por ejemplo la esperanza de vida en cada país, no sé, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos utilizar el dinamismo para poder representar más dimensiones? Sería como la población está codificada por el color de cada país y si ahora quiero representar, además de eso, en ese mapa coroplético, la esperanza de vida de cada país. Sí, ¿cómo añadiríais
una segunda variable cuantitativa a un mapa coroplético. Os digo, primera variable que se representa con los colores de cada país es la población, por ejemplo. Si ahora además queréis representar para cada país la esperanza de vida de cada país, ¿qué recursos podríamos utilizar? Bueno, yo lanzo la pregunta para que penséis, para que le deis ahí al coco. Una opción sería, si el usuario mueve el ratón y a la que se pone encima de Francia le sale un hover, le sale una ventanita con el valor de la esperanza de vida, eso es una manera de agregar más dimensiones a tu visualización. Y esto con el gráfico, con el mapa estático, pues no pudiste hacerlo. ¿Vale? Por tanto, importante, el dinamismo y la interactividad nos permiten visualizar más dimensiones, más variables. Sí. Respecto a este punto, sí es verdad que cuando se utiliza el papel como medio, estamos limitados a visualizaciones estáticas. Pero si os paráis a pensar, hoy en día la mayoría de visualizaciones que estamos consumiendo son en formato digital. Por tanto, el medio de comunicación, el soporte, ya no es una excusa para no utilizar dinamismo. O sea, cuando se utilizaban mucho los periódicos, pues vale, estás limitado. Pero como ahora es casi todo digital, debemos utilizar el dinamismo y la interactividad porque la plataforma lo permite. Y un último punto que quería comentar es un poco en relación a lo que he dicho antes. Las visualizaciones dinámicas e interactivas pueden empoderar a las personas para que exploren los datos por sí mismas. Lo que os decía antes imagínate que tienes una visualización de las ventas de un e-commerce y que aquí le pones un filtro que te permite desgranar las ventas según territorio o por periodo de tiempo. Entonces, en el momento que añades esta interactividad, el usuario es capaz de explorar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Es como pone el foco en el usuario a la hora de investigar sobre patrones en los datos. Por tanto, hay esta finalidad de empoderar a las personas para la exploración. Okay. Respecto al dinamismo, disculpad, respecto a la interactividad, hay un patrón de diseño que se atribuye a esta persona que es referente en el ámbito de la visualización de datos. Y este patrón es que la visualización interactiva debería ir de la descripción más general a lo más detallado. O sea, por ejemplo, imaginaos que tenéis una visualización dentro de un dashboard y pongamos por el caso que estamos en una escuela y esta visualización nos da una idea del rendimiento de los estudiantes de un colegio. Pues lo ideal es que la primera vista del gráfico sea como más general, sea un agregado, igual sería como el rendimiento medio de los estudiantes, algo así, que esto sea lo primero que te aparece en la visualización y que después, mediante el uso de zoom o filtros, el usuario pueda ir al detalle. Igual el usuario quiere saber cuál es el rendimiento de los estudiantes de primero de la ESO o según otro segmento, ¿no? Pues utilizaría un zoom o un filtro para ir a lo más particular. Pero bueno, es una buena práctica que la visualización interactiva vaya de lo más general, de lo más agregado, a lo más particular. Y en referente a esto, eso también me recuerda que, bueno, y en mi trabajo anterior, nosotros teníamos una máquina que analizaba carga de bacterias en diferentes tanques de piscifactorías, tanques de peces. Es bastante específico. Entonces, aparte de la máquina que analizaba el agua para decirte cuántas bacterias había en cada
tanque, nosotros dábamos una plataforma digital que te permitía visualizar todos esos datos. Entonces, la visualización principal era como un line chart de la evolución de la carga bacteriana. Y inicialmente eran datos muy agregados, no eran datos de uno de los tanques de peces, sino que eran agregados. Pero juntamente con esa visualización agregada de la suma total de la carga microbacteriológica, había unos filtros que te permitía seleccionar el tanque de interés, ¿no? Esa piscifactoría le interesaba cómo le iba el tanque número 117, pues utilizaba el filtro para pasar a una vista más específica. Y esto pues se ciñe a este esquema de primero lo agregado y después a lo específico. Ajá. Entonces esto repite un poco esto que estamos diciendo y bueno, es decir que la interactividad es una manera de captar la atención de la audiencia porque tú le estás haciendo partícipe, le estás haciendo que sea el investigador de los datos. Entonces esto engancha. Aquí repasamos un poco beneficios del dinamismo y la interactividad de los datos. Bueno, destacamos cuatro aspectos positivos de dinamismo e interactividad. Primera, que, que te facilita la identificación de tendencias. Volviendo al ejemplo del TED Talk, del desempeño económico de diferentes países, una visualización dinámica, sin necesidad de explicar demasiado más, ya te sirve para identificar la tendencia de Argentina respecto de otros países. Veíais que Argentina, por cómo se movía en la visualización, no estaba yendo tan bien económicamente como otros países. Pues esto, mediante el dinamismo, no hace falta explicar demasiado. Es intuitivo, es inmediato. ¿Qué más? Identificar, aparte de tendencias, pues identificar relaciones entre diferentes variables. Pues aquí os pongo un ejemplo de, imagínate que tú quieres saber qué impacto tienen tus campañas en Instagram en las ventas de un producto. Tú eres un e-commerce y quieres saber Instagram, la campaña que has hecho en Insta, cómo afecta a las ventas. Pues mediante un gráfico interactivo puedes conseguir esto. Imagínate que cruzas datos de inversión, o sea, el dinero que tú metes en campañas en general, y esto cruzas estos datos con las ventas. Si a estos datos tú le añades un filtro, y aquí es donde entra la interactividad, y el filtro, que una de las categorías sea inversión en Instagram, pues este filtro te permitirá, sí, como cuantificar o tener una idea de qué impacto tuvo la campaña de Instagram sobre las ventas. Esto pues lo podemos conseguir mediante un filtro, es decir, interactividad. Más aspectos beneficiosos del dinamismo o de la interactividad. La narración de datos. Imaginaos que tenéis, imaginaos que queremos ver cómo han cambiado los contagios en COVID con respecto a la cantidad de vacunas ofrecidas a la población. Pues igual yo me imagino como que tendríamos un line chart que en el eje horizontal es el tiempo. Entonces, el line chart representaría contagios de COVID y número de vacunaciones. Entonces, lo que yo esperaría ver es que a medida que las vacunaciones suben, los contagios de COVID bajan. ¿Sí? ¿Se me sigue lo que digo? Claro, este gráfico así es interactivo o dinámico. Si yo meto un line chart con contagios de COVID y vacunaciones. Bueno, la verdad es que no. No hay dinamismo. Entonces,
O sea, este ejemplo está igual un cogido por los pelos, pero yo lo que pienso es, si tu eje temporal es muy grande y no te cabe en la visualización, pues un ejemplo de interactividad podría ser tener una ventana abajo que te permite hacer como un scroll horizontal para ese line chart. Esto yo en el supuesto de que los datos sean demasiado grandes como para que te quepan bien en una pantalla. Ahí sí entraría la interactividad. O sea, porque el usuario debería navegar en el tiempo para ver el gráfico completo. Y el último beneficio del que hablamos es la simplificación de los datos. El filtraje es un ejemplo de simplificación. Quiero decir, si tú imagínate que tienes un mapa de España donde pones puntos en cada lugar que ha habido un accidente de tráfico y estos los pones de color rojo, pones puntos naranjas donde hay tráfico, donde hay caravana, y pones puntos verdes donde hay tráfico fluido. Imagínate. Claro, si representas todo esto, puede ser que el mapa de España te quede demasiado lleno como para que se entienda nada, ¿no? ¿Dónde viene la simplificación? Si tú le metes un filtro que te permite seleccionar, pues quédate solo con los accidentes, o quédate solo con las caravanas, o solo con los tráficos fluidos, pues esto te simplifica los datos y los hace más manejables y es más fácil, bueno, se ven más los patrones, ¿no? Por tanto, como simplificación ponemos el ejemplo de el filtraje, que es un ejemplo de interactividad. Okay. Entonces, para ver, vamos a ver como técnicas típicas de la interactividad en los datos. Pues, vamos, que aquí, ya te digo, interactividad y dinamismo está un poco mezclado, porque cambiar en el tiempo, como imagínate que tienes este diagrama y añades la componente temporal como si fuese una película, ¿no? Como igual un scatterplot que se mueve. Pues esto es es una técnica típica. ¿Qué más? La selección. Pues imagínate tú que tienes una visualización y cuando tú mueves el ratón encima de alguno de los elementos de la visualización, te aparece una información extra, un hover, que te podría mostrar, pues eso, pues o un color, o un dato numérico en una ventanita, o una etiqueta, ¿vale? Pero todo lo que sería seleccionar un elemento de la visualización para tener cierta información extra, pues es un recurso típico de la interactividad. Y más, pues hacer zoom en una parte de los datos, trasladar los datos, comprimir los datos, rebanar, cortar. Todo esto son ejemplos de técnicas para la interactividad. Vale. Ahora viene un seguido de ejemplos y de hecho, o sea, esto va a ser la parte de interactividad. Ahora empiezan varios ejemplos de visualizaciones interactivas, cada una con su técnica o su particularidad. Yo creo que está bien ver este repertorio para hacernos una idea de las opciones que hay dentro de esto de la interactividad de las visualizaciones. Brushing es lo que os comentaba de tener una vista horizontal, o sea, una vista del eje horizontal que nos permite hacer un scroll. Entonces aquí se están representando los precios de cierre de una acción a lo largo de diferentes días. ¿Vale? Vamos a ver si podemos, si podemos ver esto. Ok, ejemplo de brushing. Esto. ¿Sí? Tú mueves el eje horizontal y así te cabe todo esto. ¿Podrías comprimir todos estos datos para que te cupieran aquí de forma estática? Sí, pero seguramente perderías detalle. ¿Vale? Primera técnica, el brushing.
Vale. Más cosas que se pueden conseguir con la interactividad. El linking. Y esto lo vemos con un ejemplo de pirámides poblacionales. Linking significa tener una parte de la visualización dedicada a un filtro, a una selección, y cuando tú clicas alguna de estas opciones o etiquetas, pues lógicamente cambian ciertas visualizaciones. Aquí tenemos una visualización que es pirámide poblacional del país que seleccionas y otra visualización también linkeada al país que tú seleccionas, pero esta es evolución total de la población. ¿Vale? ¿Qué pasa en Ecuador? Esto pasa. Aparte aquí hay esta otra interactividad de la selección. Y bueno, si vamos cambiando el país, vemos cómo se linkea la visualización con las etiquetas. Vamos a ver qué otros recursos tenemos. Hemos visto brushing y linking. Aquí tenemos otro recurso que está pensado para hacer zoom en ciertas partes de los datos y es el ojo de pez. ¿Cómo se utiliza el ojo de pez en las visualizaciones? Pues como estáis viendo aquí. Si con el cursor me muevo en cierta zona, me da una idea del detalle de eso, pero dejando estático lo que queda más lejos, ¿no? Esta es la gracia, que solo hace zoom sobre lo que nos interesa. Aparte es como a veces las interacciones tienen como un componente hipnótico y yo lo veo más como en el sentido de que favorece la captación de la atención de la persona que lo está haciendo, ¿no? Del usuario. Y aquí en este grafo realmente no me paré a mirar no sé si especifican qué es lo que se está representando, no sé, un grafo podría ser. Ok, pues vimos una tercera técnica de interactividad, un zoom. Ok, pasamos al cuarto ejemplo de interactividad, que lo hemos titulado árboles o grafos expansibles. Entonces aquí veremos una red de transporte público en Tokio, diferentes estaciones conectadas por transporte público, y el objetivo de esta visualización dinámica es, interactiva, es que tú escojas una parada de inicio y una parada del final y que esto te diga cuál es la mejor combinación para llegar de tu inicio al final. Pues aquí si clicáis Start en vuestra primera parada y capaz queréis llegar hasta aquí, End, pues esta visualización interactiva se dedica a buscarte la ruta óptima. ¿Vale? Aquí tenéis acceso a todos estos links para que lo probéis vosotros. Otro ejemplo de dinamismo en este caso. Aquí veremos un ejemplo de una visualización que no es interactiva porque el usuario no tiene que hacer nada, pero simplemente es una visualización que se actualiza en tiempo real. Son unos datos que se van actualizando en tiempo real y aquí la visualización simplemente los plotea. ¿Vale? Aquí tenemos un timestamp y vamos viendo cómo en realidad cada segundo esto tiene un dato nuevo. ¿Okay? Pues ejemplo de visualización dinámica, pero no interactiva. Y esto es un ejemplo educacional. Esto no es que esté representando nada en particular. ¿Vale? Aquí tenemos eso, una fuente de datos que se va actualizando. Ok, vamos a ver. Timelapse.
Aquí veremos una visualización muy chula que te dice cómo cambia la cantidad de gente en Manhattan según la hora del día y el día de la semana, juraría. Así es, respondiendo al comentario de Cristian, de las gráficas del mercado de criptomonedas son un ejemplo. Sí, 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 sí. Los precios de acciones o de criptomonedas que se van actualizando constantemente es un ejemplo de lo que acabamos de ver, de visualización dinámica. Okay, pues vamos a ver cómo se utiliza el timelapse. Timelapse realmente es como crear una peliculita de una visualización. Ya hemos visto ejemplos de esto. Lo que siempre voy diciendo del el bubble chart ese del TED Talk, donde te muestra qué le pasa a Argentina con el paso de los años, eso es un timelapse. Aquí lo que es dinámico es otro tipo de visualización. Es esto que ya os digo que es como, sí, como un gráfico de barras, pero el eje horizontal es espacial. O sea, es como es el territorio de Manhattan. Vamos a ver qué pinta tiene esto. Ajá. Ya veis que esto no es interactivo. Bueno, yo creo, ¿eh? No, no es interactivo. Es simplemente dinámico. Y esto pues nos da una idea clara de diferencia entre días laborables, se ve claramente, ¿no? Y fines de semana, que no subió tanto. Y aparte, zonas donde se acumula la gente, se entiende como en el horario laboral, ¿no? En el downtown y en el midtown de Manhattan. Pues ejemplo de visualización dinámica. No sé qué formato debe ser esto. Igual es un GIF. No sé. Ajá. Ok. Pasamos ahora a un gráfico interactivo, no dinámico. Y este es más complejo. O sea, aquí veremos un ejemplo de representación de varias variables. Sí que yo creo que uno de los mensajes de esta asignatura es que el 3D en general no es muy recomendado para la visualización de datos. Sin embargo, pues habrá ciertas excepciones. Y aquí ponemos una excepción de visualización 3D interactiva que ya veréis que guía el usuario para sacar ciertas conclusiones, ¿no? Para ir al grano de lo que el diseñador quiere transmitir. Entonces, esta visualización pretende mostrar cuánto le cuesta al gobierno pedir préstamos de dinero. Y se lo monta haciendo que un eje sea el tipo de interés del préstamo que pide, ¿no? El interés del préstamo. Otro eje es el plazo de retorno. No sé si el gobierno pide un préstamo que debe devolver en cuántos años, en 2 años, en 4 años, etcétera. Y en el tercer eje se representa el año en que se pidió ese préstamo. ¿Vale? Por tanto, sí que nos da, ese tercer eje nos da una idea de cómo ha ido evolucionando lo que le cuesta al gobierno pedir préstamos. Entonces, aquí interactividad hay en el sentido que esto es movible. Ya veis que aquí se representa el año en que se pidió el préstamo, aquí se representa el plazo del préstamo y aquí se representa el tipo de interés de ese préstamo. Entonces, interactividad por esto y además interactividad guiada en el sentido que con esta navegación se muestran ciertas proyecciones de interés o se muestran ciertos aspectos de los datos. Aquí se muestra la proyección agregada por los años. O sea, el año no es una variable aquí, se agrega por año. Aquí te da información sobre algún punto en particular de los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos esta guía que nos ayuda a leer la visualización, que si no en sí, de entrada, podría ser un poco overwhelming de interpretar.
Sí, me gusta el comentario de Leonardo que dice, el 3D es mejor cuando representas fenómenos físicos, partículas, objetos que naturalmente tienen esa naturaleza. Sí, estoy de acuerdo. Incluso, por ejemplo, funcionaba muy bien el gráfico de Manhattan que hemos visto, que es un gráfico 3D, pero es que ya estos datos ya viven en este 3D. Es como el X y el Y literalmente son el espacio. Entonces, eso es más fácil de interpretar que no si cada variable tiene un significado diferente. Aquí no se vio este. A ver. Ajá. Vale, esta diapositiva que acabo de pasar ahora simplemente habla de un formato para el dinamismo en visualizaciones, que es el formato GIF. Es como un formato de timelapse comprimidito, no ocupa mucho y el objetivo es crear timelapse cortos que se van repitiendo. Pues aquí veis la evolución de la pirámide poblacional de Estados Unidos en los siguientes años, bueno, en un transcurso de tiempo. Por tanto, GIF como opción para incluir gráficos dinámicos. Si en la práctica queréis incluir un gráfico dinámico, hay varias opciones, pero una de ellas es generar un GIF y subirlo. Ajá. Ok. Otro ejemplo de dinamismo. Esto es un tipo de gráfico bastante original, no es de los típicos. Entonces, esta visualización pretende responder a la pregunta, ¿qué está haciendo la mayoría de las personas en cada momento del día? Entonces veréis que es como un... Es que no sé cómo llamarlo esto, pero este diagrama donde las personas son puntos y se distribuyen en el espacio en función de lo que están haciendo a cada momento del día. O sea, a las 6:18 veis una gran mayoría que están durmiendo, mientras que otros están de ocio o lo que sea, ¿no? Y la gracia de esta visualización, como veremos, es que es dinámica en el tiempo. ¿Vale? Además, nos deja escoger la velocidad a la que queremos que esto pase. Aquí lo que no me queda claro, a ver si me ayudáis, es el, el color. Bueno, igual el color. El color es lo mismo que esto, ¿no? Es lo mismo que la etiqueta. Claro, porque cuando un punto cambia de un sitio a otro, sí, se coge el color de eso. Sí, yo juraría que el color aquí sirve para diferenciar bien las actividades. Es interesante ver cómo explota a ciertas horas el- la distribución. ¿Ves? A las 8 también cambió, etcétera. Me gusta el comentario de Alejandro que dice, si se muestra mucha información en pantalla para momentos concretos donde hay mucha variación en el tiempo, es mejor hacer un gráfico interactivo en lugar de un dinámico. Hombre, yo opino que sí. O sea, aquí yo agradecería un scroll que me deje ver lo que pasa ahora. O sea, esto lo querría ver repetido. Lo que ha pasado de las 8:59 a las 9, y me gustaría poder moverme. Por tanto, sí, 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 sí. Yo creo que es buena idea. O incluso tener las dos, ¿no? No sé si os acordáis en Power BI, cuando hicimos la última visualización, que teníamos un bubble chart del el presupuesto y la recaudación de diferentes compañías de cine y vimos cómo se movían esos presupuestos y recaudaciones para la Fox, la Disney, tal, a lo largo de los años. Pues abajo en el eje había tanto un play que te corría la película, pero aparte tenía un seleccionador que tú podías ir diciendo en qué parte de la película querías ponerte. Ok, pues este tipo de visualizaciones hicieron como un boom y se pusieron de moda
y se crearon muchas variaciones de esta variación original que está atribuida a este diseñador. Entonces, se generaron, pues ya os digo, variaciones. Por ejemplo, un día en la vida, mujeres y hombres. Vamos a ver este de qué nos habla. Este nos dice, aquí hay separación por géneros y cada actividad diferente es una etiqueta de estas. Aquí el color está diciendo hombre-mujer, no lo que se hace. Trabajo y hogar, etapas en las relaciones. Este me interesa. A ver, que entendamos bien. A ver, ¿cómo interpretáis este gráfico? 1970-2010. Inicialmente, vale, se conocen. Hay estadio romántico, vivir juntos y casarse. Ajá, y vemos que, claro, lógicamente en los 70, pues esto ocurría antes y que aquí tarda más en fluir de un sitio para el otro. Pero aquí mucha gente se queda viviendo juntos y no se casan, mientras que aquí lo de vivir juntos ya se lo petan. Se entiende que esto es vivir juntos sin estar casados, entiendo. Bueno, curioso. Curioso este tipo de visualizaciones. Ok, ya llegamos al final de los ejemplos. Yo creo que me queda solo este ejemplo. Ya después de esto haremos un pequeño break. Vamos a ver esta evolución en el tiempo del nivel de vida y esperanza de vida por país. Yo creo que esta visualización nos va a sonar porque es literal. Esto no es dinámico, esto es puramente interactivo. Aquí tenemos GDP per cápita, como Producto Interior Bruto por cápita, y esperanza de vida. Y aquí la interactividad entra, pues en varios aspectos, porque, bueno, interactividad con la selección, con el hover. Mira, acabo de pasar a España. Si queremos buscar dónde estamos nosotros, aquí lo vemos. Pero también iba a decir que dinamismo en este sentido, porque aquí sí que nos hace la peliculita de las burbujas. Igual que hicimos nosotros en Power BI, con otros datos, pero sí. Aquí este es interactivo y dinámico. Y aparte, no me había dado cuenta de esto, pero al seleccionar una de estas te deja el rastro con los diferentes años. Por tanto, es bien completo esta visualización. Ajá, ajá. Por tanto, aquí hay de todo. Hay dinamismo y hay interactividad. ¿Ok? Ok, yo creo que hasta aquí es lo que quería comentar. Súper, pues hemos visto bastantes ejemplos de cómo ayudan la interactividad y el dinamismo en la visualización. Ya os digo, si os miráis las slides, a partir de aquí hay unos comentarios sobre software y más comentarios sobre limpieza y formateo de datos. No vamos a entrar en esto porque yo encuentro que es puramente teórico. Entonces, mi propuesta es hacer un break y en punto me gustaría enseñaros cómo hacer un dashboard tipo en media hora, ¿sabes? No creo que tardemos más de esto, pero no sé, encuentro que está bien conocer la herramienta de Looker Studio. Nos vemos en 10 minutos entonces. Perfecto. Muy bien. Pues hasta ahora.
Hola chicos, ya estoy de vuelta. Vale, estamos por aquí. Ok, bueno, yo empiezo con la segunda parte. Vamos a hacer, ya os digo, un ejemplo de dashboard, de visualización tipo dashboard con la herramienta de Looker Studio, que esto es una herramienta de Google. Looker Studio a veces también se llama Data Studio, no me queda muy claro. En cualquier caso, herramienta open source de la suite de Google que nos permite hacer cuadros de mando, nos permite hacer dashboards. Y la idea es que vamos a hacer un dashboard sobre alquiler de bicicletas. Esto no forma parte de la actividad guiada. Esto simplemente yo lo he puesto como cosa práctica porque he encontrado más interesante que la teoría, pero no forma parte de la actividad guiada. Lo que sí es que a lo mejor os puede inspirar para generar visualizaciones que incluir en el trabajo práctico, pero totalmente opcional. Esto no es necesario. ¿Ok? Vale, primero, por si alguien quiere seguir los datos con los que vamos a hacer el dashboard, aquí tenéis un link para bajaros la base de datos, que está en un CSV. La pregunta de Marlon, la actividad guiada se termina con la tercera actividad guiada que se hará el martes que viene y donde veremos Python. Lo de ahora no es actividad guiada. Entonces, voy a abrir... Yo creo que es más práctico compartir la pantalla. Vamos a ir a Looker Studio. Ok, esto tiene esta pinta. Vamos a darle crear un report. Entonces, antes que nada, aquí nos pide que seleccionemos los datos con los que queremos realizar el dashboard. Y tenemos muchísimas opciones de conectarnos a datos. Desde Google Analytics hasta hojas de cálculo, BigQuery, muchas opciones. Yo he decidido hacerlo con un CSV. Ya os digo que estos datos, los datos del bike sharing, los tenéis en el CSV que os he puesto en el chat. Entonces, cuando importáis datos, debéis crear un conjunto de datos, que yo ya lo hice, lo llamé bike sharing, y una vez tenéis creado el conjunto de datos, ahí le subís el CSV. El CSV es este bike sharing. Y el esquema, o sea, las variables que hay en esta base de datos son estas de aquí. Entonces, yo como ya hice este paso, no tengo que volver a hacerlo, pero aquí vosotros deberíais importar los datos que os he compartido. Entonces yo le pongo añadir. You're about to add this data. Está bien. Vale. Entonces, antes que nada... Yo creo que me vale la pena hacer esto. Sí. Antes que nada, un vistazo a estos datos. Estos datos tienen diferentes horas. Y os digo, cada fila es una hora de un día. Aquí la hora está codificada con esta columna. Y en cada hora os dice, básicamente las variables de interés son cuántos alquileres ha habido en esa hora de bicicletas y de ese total, cuántos han sido de usuarios que no están registrados en la plataforma de bike sharing y de usuarios que sí están registrados. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un dashboard y la idea de nuestro dashboard es que nos permite hacer un control de cuántos alquileres ha habido. Quiero decir que en nuestro dashboard
vamos a ignorar bastante, bueno, totalmente, todas estas variables que tienen que ver con meteorología. Igual, si alguien tiene una finalidad diferente para este dashboard, pues podrá utilizar esas variables. Pero mi finalidad es puramente como de análisis del número de alquileres que ha habido. Por tanto, ignoro estas. Entonces, antes de empezar a construir un dashboard, ya os digo, es muy buena praxis pensar qué disponemos, pero hacer como un boceto a mano. Esto es lo que se recomienda bastante. Este soy yo. Ok. Entonces, con la info que hemos visto que tiene nuestro dataset, yo creo que una opción de diseño de dashboard podría ser algo así como tener, ya os digo, un bike sharing dash. Ok, sí, veis aquí, ¿no? Entonces, la idea podría ser ajá. Ahí sí, 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 por supuesto. Fudge. A mí me interesa ir en un dashboard de métricas generales a métricas a campos particulares, ¿no? Entonces, ¿qué podrían ser métricas generales? Pues aquí yo pienso, imagínate es muy típico en los dashboards de tener como cajitas que te dan información de KPIs o variables numéricas. Sí, si hay alguna pregunta, adelante. Ay, perdonad, es que siempre me pasa. He confundido el sonido de que me llega un mail de la view con que alguien levanta la mano. Exacto, entonces yo lo que voy a diseñar va a tener como total rights, que eso va a ser como la suma de los counts, va a ser como la suma de esto. Igual me interesa saber de ese total cuántos son registered y cuántos son casual, ¿no? ¿Y qué más? A ver, no sé qué más contemplé para poner aquí. Perdónate, yo ya tengo la solución hecha. Ah, sí. Vamos a poner un average rights y esta métrica es per hour. O sea, porque los datos son de hora en hora. Entonces, una media de cuál es la media de alquileres de bicicletas por hora. Va a quedar algo así, ¿no? Y aquí tendremos 3 millones, 2,8, lo que sea. Vale, todo esto, para entrar en contexto, se tiene que. Todo eso está agregado para un intervalo de tiempo, para un periodo. Es decir, ¿tú qué quieres que te dé los alquileres, pero en qué periodo de tiempo? Por eso os digo que es muy típico tener un selector de periodo y yo lo pongo arriba a la derecha. Entonces, lo que se muestra en este dashboard, de alguna manera lo tendremos que vincular a este selector de periodo. Ya veréis que esto con el looker es fácil, fácil, fácil. Entonces, esto va a gobernar las diferentes secciones. Vale, pues primera sección hecha. Entonces, aquí yo propongo hacer un par de vistas más particulares. A mí igual me gustaría tener la evolución eh, de las total rights, o sea, de los alquileres. Yo quiero saber cómo ha variado históricamente con la fecha. Igual también, dependiendo de este periodo, pues aquí yo veré una cosa u otra, ¿vale? Aquí estará el periodo que haya seleccionado. Pues esta será una vista que quiero tener. Igual otra vista que he pensado que puede ser útil es el uso diario. O sea, me interesa ver en las diferentes horas del día, que esto va desde la hora 0 hasta la hora 23, están codificadas así las horas,
Yo quiero ver cómo avanza la petición de bicicletas, ¿vale? Pues esta sería una segunda fase del dashboard. Yo este dashboard lo conceptualizo así. Primer bloque, segundo bloque, que tiene que ver con evolución temporal. Y aquí, yo como último, propongo poner un heatmap, o sea, un mapa de calor que nos dé la idea de qué días de la semana y en qué horas están los pics de demanda de bicicletas. O sea, a mí me gustaría ver de día de la semana aquí y de hora. Me gustaría tener como algo así que me diga, pues, que aquí hay más... Ay, no se me pinta bien. Que aquí hay más demanda que igual aquí. Ya me pilláis, ¿no? Una visualización tipo heatmap. ¿Vale? Ok, entonces, este va a ser el plan. Me he tomado un pequeño momento para hacer el esbozo a mano, porque creo que es una muy buena práctica antes de idear o diseñar un dashboard. Pues vamos a intentar implementar esto en Data Studio o en Looker Studio. ¿Ok? Nosotros estábamos aquí. Vale. A mí me gusta, bueno, yo lo he hecho con un diseño adaptable. Eso quiere decir que el resultado de esto, cuando lo visualices desde un iPad o desde un móvil, se va a adaptar bien. Vale. Ok, antes que nada, fijaos una cosa. Aquí están los campos que tenemos. Entonces, lo primero de todo es que uno de nuestros campos debe ser una fecha, con formato de fecha, para que esto me funcione. Si os fijáis, esto me ha salido por defecto, porque ya Looker Studio contempla que un selector de periodo, tu dashboard va a tener que tener. Entonces, para que esto funcione, sin especificarle nada más, va a tener que haber un campo que sea de formato fecha. Y de momento no lo hay, porque lo único que hay es esto, date day, y esto es formato texto. No lo está entendiendo como una fecha. Entonces, no va a funcionar. El primer paso va a ser parsear esto en formato fecha. Si nos fijamos, day está en este formato, pero Looker Studio lo está interpretando como caracteres, no como fecha. Entonces vamos a crear una variable que sea esto interpretado realmente como una fecha. Vamos a añadir un campo calculado. Nosotros estamos en la opción de subida de archivos CSV. Sí, lo que ha pasado ahora es poco intuitivo, pero sí, no sé, yo le he dado como continuar desde el momento que he puesto como añadir un campo. Y llega el momento, este es el menú que me interesa. Es un menú donde me deja añadir un campo. Y el campo que quiero añadir es calculado porque mi plan es utilizar esta fórmula que tengo aquí. Es esta fórmula. ¿Ok? Yo cojo la variable dateDay y la parseo como una fecha con esta función y con este formato esperado. Y a esto lo voy a llamar dateDayParsed. Igual esto que estamos haciendo ahora es como lo más técnico, ¿vale? He puesto actualizar y le he dado a hecho y veo que me aparece una nueva columna dateDayParsed interpretada como una fecha. Sí, yo os digo, lo que he hecho es
ir a esta opción de añadir un campo calculado, navegar a mis datos. Ahora me está saliendo una cosa diferente. No reproduzco lo de antes. Pero vaya, en cualquier caso, esto lo podréis ver, porque en ese menú, pues le daba a siguiente y me dejaba añadir un campo. La fórmula os la paso. Es esto de aquí. Para mi caso, ¿vale? Pero esto en ChatGPT o cualquier IA os lo podéis encontrar esta fórmula, ¿vale? Total. Ya veréis que al tener esta fecha con el formato correcto, yo a la que añada cualquier elemento me dará la opción, os lo enseñaré ahora, de vincularlo con esto según este selector. Hago el primer ejemplo. Voy a construir esta fichita que me dice los alquileres totales. Pongo añadir gráfico. Tenemos un menú con diferentes opciones de lo que queremos añadir. Y yo lo que visualizaba era tipo esto. Un número resumidito así. Vale. Pues dentro de este gráfico, aquí tenemos un panel que está dedicado a la edición de este elemento, este gráfico. Entonces, me tengo que ir a configuración y primero tengo que poner la métrica que quiero que se enseñe aquí. Recordad que el número total de alquileres me lo da la variable CNT de count. O sea que lo que yo quiero aquí es CNT sum. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. Y voy a hacer que este CNT, en vez de poner el nombre de la variable, que me enseñe total rights. Yo prefiero eso por legibilidad. ¿Ok? Aquí tenemos total rights. De momento esto no está vinculado a nuestro selector de periodo, pero en el apartado dimensión periodo le clicáis añadir dimensión y él os detecta las que son elegibles. Y aquí solo hay una dimensión elegible, que es la que se interpreta como la fecha. Aquí, ¿vale? Entonces, para comprobar que esto ahora ya está funcionando, fijaos que estos son fechas del 2011 y llegan como mucho, no me deja nada, no sé, tipo 2012, sí, como tipo 2012, ¿vale? Es 2011-2012. Entonces, si selecciono un periodo que sea hoy, no hay datos, guay, ya está bien esto. Voy a seleccionar un periodo que tenga sentido con los datos que yo le he puesto. Voy a poner algo del 2011. Voy a poner del 2011 desde el 1 de enero al 1 de febrero, por ejemplo. ¿Vale? Le doy a aplicar. Eso ya me cuadra. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, pues aquí tenemos el primer elemento de nuestro dashboard. Estos, pues ya veréis que es fácil de crear. Vamos a añadir más cartitas de estas. Imagínate, quiero esta para los alquileres de usuarios registrados. ¿Vale? Esto tiene que ser menos que esto, ya me cuadra. Sí, claro, estoy ya por defecto ya me ha salido linkeado al selector de periodo. No tengo que hacer nada más. Voy a poner un par más de estas. Uno para los casual, y que sea la suma. Esto más esto me tiene que dar esto. Ok, está vinculado al selector de periodo también. Y vamos a poner un último card que sea el alquiler medio por hora. O sea, que me haga del alquiler en cada hora, que me haga no la suma, sino la media. Pues esto me da una idea del
average rights o average hourly rights. Ahí está, ¿vale? ¿Ok? Aquí tengo mi primer bloque del dashboard. Vale, todo esto ya vinculado al selector de periodo, guay. Vamos con el bloque de la evolución temporal de estas métricas. Vamos a ver cómo creamos un line chart primero para el número de alquileres según la fecha. Añado otro bloque. Añado un gráfico. El gráfico, para este primer caso, me interesa este, gráfico de serie temporal. Fíjate que cuando le clicas gráfico de serie temporal, él ya te escoge para el eje X. De hecho, aquí te ponen las variables que son admisibles, que son las que son de tipo fecha, ¿vale? Cuando tú le escoges un line chart, perdona, una serie temporal, aquí solo te deja escoger variables que se parsean, bueno, que se entienden como fechas, ¿vale? Ahora lo que tenemos que cambiar es el eje Y. En el eje Y yo quiero, ¿qué es lo que quiero en el eje Y? De estos de aquí. Yo quiero la suma de alquileres de total rights, ¿no? O sea, para cada fecha yo quiero que me sume esto de aquí. Todas las fechas que son del día 1, que son de aquí hasta aquí, que me sume esto y ahí estará el puntito en el eje Y para esa fecha asociada. Pues básicamente lo que tengo que hacer es seleccionar count, que me ponga la suma y aquí lo tengo. ¿Vale? Igual yo querría cambiar el título, ¿no? Ya no sé, igual lo llamaría evolución de Rights Evolution o algo así. Y no me hace falta esta leyenda. Voy a intentar cambiar esto para que me quede un poco más limpio. Yo juraría que estas cosas tengo que irme a estilo. ¿Vale? El título ya está. Yo voy bajando y cuando veo lo de la leyenda, fuera. Yo prefiero esto. ¿Ok? Vale, pues así tenemos esta visualización de cómo han ido incrementando las peticiones de alquileres en el tiempo. También, lógicamente, esto, a ver, que lo diga bien, pero esto tiene que estar vinculado a nuestro selector de periodo. Ah, no, pues lo digo mal. Dimensión periodo. Para que esto responda a esto, aquí le tenéis que clicar eso mismo, ¿vale? Entonces voy a hacer una prueba, voy a seleccionar un periodo un poco más corto ya os digo, del 2011, del 1 de enero de 2011. Del 1 de enero de 2011 a, pongamos por el caso, al 15. A ver. Ajá, ya me responde. ¿Ok? Vale. Rights Evolution. Voy con esta, la evolución de la demanda por hora. ¿Vale? Vale, voy a agregar un gráfico nuevo. El tema aquí es que lo que me interesa a mí no es una serie temporal, porque la serie temporal por defecto va a trabajar con este campo, porque es el único formateado como fecha. Entonces, si yo le clico esto, que es lo primero que se me pasó por la cabeza, no me funcionó porque en el eje horizontal se mostraba la fecha. Pero yo en mi gráfico quiero como eje horizontal la hora. Pues para hacer esto, lo que tengo que seleccionar es un
line chart. No serie temporal, sino line chart. Porque esto me da la flexibilidad de escoger como eje X lo que yo quiera. O sea, la hora. ¿Sí? Ok. Y el eje Y, yo quiero la media de la. Sí, de los alquileres. O sea, por cada hora yo quiero ver no cuántos alquileres hubo, sino cuál es la media. Ajá. Eso es lo que me interesa. Por tanto, así me da una idea de cómo evolucionan los alquileres según la hora del día. ¿Qué le pasa a esto? Está medio feo. Yo quiero que me ordene según la hora y quiero que me ordene de forma ascendente. Esto ya tiene mejor pinta, ¿vale? Está diciendo, pues sí, lo que ya nos creemos, ¿no? Que en la mañana hay un pico y después en la tarde hay otro pico. Pues coincide con las horas de desplazamiento. Y a esto yo quiero llamarle hourly hourly demand. Algo así, ¿ok? Un título que sea informativo. Y como hay un título, la leyenda me la cargo. ¿Sí? Igual también podría quitar esto, porque no, me molesta un poco. ¿Vale? Ya segundo bloque conseguido. Y si os parece, para acabar este ejemplo del dashboard, vamos a hacer el mapa de calor, el heatmap, para visualizar cómo evoluciona la demanda según la hora del día y según el día de la semana. ¿Vale? Vamos con lo último. Pues un heatmap es una tabla dinámica con mapa de calor. Esto es lo que me interesa utilizar. ¿Vale? Voy a hacer que ocupe todo el ancho del lienzo y aquí clicando sobre la tabla voy a ver que las columnas sean los días de la semana y que las filas sean las diferentes horas. Entonces, dimensión de fila. Filas serán esto de aquí y hemos quedado que queremos horas en fila. Aquí tenemos las diferentes horas. Dimensión columna. Queremos weekday. ¿Vale? Volviendo a los datos, weekday es la variable que te dice el día de la semana en el que estás. Y es un número que va de 0 al 6. Entonces, no me queda muy claro si 0 es lunes o 0 es domingo, porque ya sabéis que los ingleses empiezan la semana como en domingo. Yo creo que con lo que nos dé aquí, igual lo podemos interpretar. Voy a hacer esto más grande. Ok, hemos escogido lo que son las filas, que son las horas del día, los días de la semana, y ahora simplemente queda modificar la métrica que se muestra en cada celda. Yo quiero el total de alquileres y esto es la suma de count. Esto me gusta más. ¿Vale? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué modificaríais de esta visualización? Bien, muchas gracias. Y vamos más abajo. Tenemos un apartado de orden para la tabla dinámica. Entonces lo que queremos es que las filas se ordenen según la hora, que es la dimensión de la fila. Idealmente me gustaría que esto fuera así. Empieza en las 12 hasta las 11 de la noche. Y las columnas se tienen que ordenar según el día de la semana. Empiezan desde el día 0 y el día 6. Entonces, viendo esto, el 0, ¿qué día de la semana es?
domingo. Sí, por eso digo que sospechaba. Aquí el rush hour está de lunes a viernes entre 7 y 8. Ya cuadra. Y por las tardes también de lunes a viernes. ¿Vale? Pues agrandamos esto para que nos quepa bien. Así está bien. Ajá, perfecto. Vale, y así hemos creado nuestro dashboard. Vamos aquí a ver. Ahí lo tenemos. En media horita tenemos un dashboard para controlar los alquileres de bicicletas, con un selector de periodo y con diferentes visualizaciones. Esto lo vamos a llamar de alguna manera demo dashboard. Y aquí, por si le queréis hacer un vistazo. Aquí tenéis, ¿ok? Súper. No sé si hay alguna pregunta de esto que acabamos de hacer o algún comentario. ¿Os gustaría que repitiera algo? Mira, la verdad es que no lo he probado. Pero vamos, dame un segundo a ver si lo encuentro esto. Oh, voy a probar esto. Dame un segundo que primero lo pruebo antes de compartir nada, ¿vale? Ah, mira, ya está. Ok, sí, sí se puede. Fácil. Mira, aquí en compartir, no. Ajá, en compartir en la pestañita de la derecha tenéis insertar informe. Pues aquí clicáis en, bueno, copiáis el código del iframe, copiáis en portapapeles y os lo lleváis a vuestro StackBlitz. O sea, yo lo he hecho y en mi StackBlitz esto tiene esta pinta. Yo le puse aquí, pam, el iframe, lo he puesto al final de todo. Y, ok, entonces cuando voy al proyecto, aquí al final de todo, está un poco mal distribuido esto, pero ya veis que me ha aparecido este dashboard y como lo hice en formato adaptable, ya veis que la visualización es así. Ay, se me quedan callado. Sí, se puede incrustar de esta manera, ¿vale? Por tanto, buen recurso para vuestro trabajo práctico si queréis hacer un pequeño dashboard. Si entra o se alinea con vuestros objetivos de la visualización, ¿eh? Ya os digo, totalmente opcional. Ok, ¿alguna duda más? Perfecto, pues gracias a vosotros. Súper, pues muy bien, yo creo que lo podríamos dejar aquí. Gracias a vosotros por vuestra asistencia
Y nos vemos, ya sabéis, la semana que viene, recta final del curso. Tenemos solamente una actividad guiada de Python y la tutoría colectiva final el jueves, ¿vale? Martes y jueves a las 8 como siempre. Súper, pues que vaya muy bien. Chao.